Aquí comienza Red Más Noticias. De nuevo, buenas noches y bienvenidos a esta emisión que hoy empezamos felices. Mientras la prensa mundial sigue llenando de elogios al colombiano Egan Bernal por su triunfo allí en el Tour, el zipaquireño no descansa, partió a Bélgica para correr una prueba corta y se ubicó en el segundo lugar. Así es, Paula, porque no ha pasado ni un día, pero ya sigue en otras carreras y todavía le quedan, como él ha dicho, hasta que vuelva a Colombia dentro de 10 días. Pero vamos a París, el lugar donde se consagró campeón Egan. Vamos con nuestra corresponsal Ana María Ospina. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos desde el Arco del Triunfo en los Campos Elíseos, donde hace un poco más de 24 horas Egan Bernal hacía el paseo triunfal como campeón del Tour de Francia y lucía el maillot amarillo, el primero para Colombia. Después de la ceremonia protocolaria se reunió con su equipo en uno de los hoteles de la capital francesa, donde evaluaron lo que fue la Gran Boucle, y muy temprano este lunes se fue hacia Bélgica, donde tenía previsto correr el Criterium de Alost. Es una actividad recreativa y profesional de ciclistas invitados, donde cada año el ganador del Tour de Francia debe ir. Allí compartió con estrellas del ciclismo mundial y por supuesto fue recibido también como un héroe en Bélgica, porque allá lo admiran y lo comparan con el gran Eddy Merckx, pentacampeón del Tour de Francia. Incluso Eddy Merckx, que dice que se reconoce en las piernas de Egan Bernal y que le augura un gran futuro. Aquí tengo conmigo el diario L'Équipe, el diario deportivo de Francia, uno de los más importantes de Europa, y es así como reciben esta semana una foto de Egan Bernal en el podio y donde explican un poco la carrera del ciclista colombiano, sus inicios en el ciclomontañismo. Además elogian el trabajo realizado en este Tour de Francia. Les traduzco, dice que a 22 años Egan Bernal gana su primer Tour de Francia y que el colombiano abre una nueva era, que los franceses Thibaut Pinot y Julien Alaphilippe encabezan y que esperan por supuesto contestarle en los próximos Tours de Francia. No solo la prensa deportiva elogió a Egan Bernal, también Le Figaro, L'Humanité, por mencionar algunos diarios franceses, hablaron del recorrido del prodigio del joven colombiano y por supuesto la prensa internacional. Los medios internacionales destacan la actuación de Egan Bernal, consiguiendo el Tour de Francia. El diario español Marca publicó en su versión web Egan Bernal, el Chico de Oro, y además lo agregó en la portada del día de hoy. Bernal, el ganador más joven del Tour en 110 años. La BBC de Londres tituló Tour de Francia 2019, Egan Bernal ganó, Geraint Thomas segundo. La Gaceta dello Sport, el medio deportivo más importante de Italia, publicó en su portada un espacio para Egan y lo destacó como el Messi de la bici. Al igual, Egan fue portada del periódico L'Équipe en Francia, junto con las palabras Primer amarillo, y en la sección web publicó Tour de Francia 2019, Egan Bernal sin igual. Zipaquirá, c'est 100 000 habitants et depuis hier seulement une seule. Además, TV5, la cadena de televisión francesa, estuvo en Zipaquirá cubriendo la celebración de los habitantes y vivir la fiesta que hubo. Chez lui, c'est-à-dire dans 2 ou 3 semaines. El mundo sigue y seguirá hablando de la hazaña conseguida por Egan, la bestia Bernal. Europa continuará a disfrutar de Egan Bernal porque durante 10 días como campeón del Tour de Francia tendrá que visitar varios países, varios medios de comunicación y participar de varias competiciones. Nosotros estaremos por supuesto muy pendientes de su regreso a París. Continúen ustedes en estudio para Red Más Noticias, Ana María Ospina. Muchas gracias, Ana María. Y algunos los llaman superhombres, y tienen razón, porque para ganar el Tour, como lo hizo Egan, se necesitan cualidades físicas muy por encima del resto del pelotón. El ciclismo es un deporte agonístico donde la capacidad de resistencia es puesta a prueba todos los días, con sesiones superiores a las 3 horas. Por eso hay virtudes fisiológicas y un biotipo ideal para que el deportista pueda explotar al máximo. Y ese biotipo lo tiene Egan. Edad, 22 años. La juventud le permite una pronta recuperación de fibras musculares. Estatura, 1,75 m. Peso, 60 kilogramos. La relación estatura-peso es fundamental. Para comenzar, la medida de sus extremidades inferiores implica una palanca mayor para empujar en cada pedalazo. Y la talla de su tórax funciona como una barrera para evitar la incidencia del viento en casos como el de la contrarreloj. VO2 máximo, 88.8 mililitros por kilo. Después viene el consumo de oxígeno, del cual depende la sensación de agotamiento. Mientras más oxígeno tengamos en la sangre, mejor funcionarán los músculos.
Bernal produce una medida casi única. Chris Froome registró 89 mililitros en 2007. Alejandro Valverde marcó 87, dejando el récord de 92 mililitros en poder de Miguel Indurain. Pulsaciones, 40 en reposo por minuto. El corazón es el encargado de bombear la sangre oxigenada por todo el cuerpo, pero al elevarse la frecuencia cardíaca aparece la sensación de ahogo o umbral, el cual obliga a disminuir la marcha. Una persona del común registra 60 pulsaciones en reposo y encuentra el umbral en 100. El campeón del Tour empieza en 40 y puede superar las 120 sin entrar en crisis. Potencia vatios, 4.5 promedio por kilo. Esta medida indica la fuerza de cada pedalazo, que se traduce en cuántos metros avanza el ciclista. Cifra igualmente alta si tenemos en cuenta que Nairo Quintana mueve 4 watts de promedio por kilo y Froome también está por los 4,5, aunque en el Tour 2017 logró 5,1 en el ascenso al Tourmalet. Los números son irrefutables. Mide 1 centímetro más que Fignon e Hinault, 1 menos que Contador, y su consumo de oxígeno es mejor que el de casi todo el pelotón. El poder de sus piernas saca provecho de un cuerpo liviano. En síntesis, para el ciclismo de ruta fue diseñado. Y los aficionados que tengan unos pocos años en esto del ciclismo conocerán a este maestro. Raúl Mesa fue el primer entrenador del equipo colombiano que corrió el Tour de Francia. ¿Y quién mejor que él para hablarnos de lo que significa este triunfo? Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches y empezamos por la primera pregunta. ¿Es tal lo que están diciendo de Egan? ¿Es este ciclista el potencial que se ve y va a marcar una época, como se dice por ahí en Europa y como creemos la mayoría? Buenas noches, Carlos. En verdad, Egan ha mostrado la potencia, las condiciones que tiene desde que empezó en el ciclomontañismo, desde que era un cadete, como dicen en España. Es un muchacho que progresó en el ciclomontañismo, estuvo en campeonatos del mundo con ellos, siendo más joven, y luego pasó al ciclismo de ruta hace 4 años, y lo que ha hecho ha sido impresionante, porque primero corrió en Italia, luego llega al Sky hace 2 años y corre el Tour de Francia de peón. Tiene unas condiciones increíbles y ahora gana el Tour. Pues, no digamos que lo ganó facilísimo, no, lo ganó batallando, atacando. Un corredor que tiene demasiadas condiciones, que realmente nos mostró en los Alpes que va para mucho rato como ciclista en la élite del mundo. Raúl, buenas noches, lo saluda Mauricio Reina. Acabamos de ver en la nota de Andrés Páez que usted estaba oyendo en directo los distintos rendimientos y parámetros de la parte fisiológica de Egan Bernal, que son impresionantes, como usted bien lo dice, unas condiciones que son sobresalientes. Hay un número que a mí me preocupa y es 22 años. Llegar a los 22 años a ganarse el Tour de Francia, ¿es bueno, es malo? Depende de su nivel de maduración. ¿Usted cómo lo manejaría si usted fuera el técnico de él en los próximos años o en los próximos meses para que lo asimilara bien? Bueno, Mauricio, buenas noches. Yo, en el caso mío como técnico, tantos años que llevo en el ciclismo colombiano y lo que me tocó estar en Europa, yo pensaría que a él hay que llevarlo ya más tranquilo, nadie pensar que lo van a esperar en Vuelta a España, porque no es positivo que Egan esté en Vuelta a España después de que ganó Suiza, gana el Tour de Francia, ha tenido problemas, accidentes, o sea, ya es una recuperación para él, ir a estas cosas donde está ahora en Bélgica, corriendo, dando espectáculo, y ya después entrar en serio, después de la Vuelta a España, a lo que le toque, porque yo pienso que él va a ir a los mundiales, aunque los mundiales no van a ser planos completamente en Inglaterra, pero de todas maneras él como campeón del Tour debe estar, o sea que lo de él yo lo llevaría muy tranquilamente porque él ya cumplió lo que tenía que hacer este año, porque también ganó París-Niza, o sea que es un corredor muy joven y es mejor llevarlo paso por paso. Ganó muy joven, pero de todas maneras con las condiciones que tiene y en el equipo que está había que ganar. Raúl, buenas noches, le habla Giovanni Celis. Uno que hace cuando es el director técnico de un equipo como el equipo de Egan, cuando tiene a Egan, a Geraint Thomas y a Chris Froome. ¿Quién será el capo el próximo año? A ver, María, eso es duro para un técnico tomar las decisiones, pero en este momento hay que decir, a Egan hay que llevarlo como el campeón del Tour, o sea, ellos no pueden decir que lo van a llevar a trabajar o a cargar caramañolas, no. Realmente Egan yo creo que ya consiguió un puesto en ese grupo, en ese equipo, en el Ineos,
y realmente lo van a mantener sobre todo hacia el Tour. Bueno, ya el Giro, Vuelta a España, porque yo sé que Egan lo van a querer tener, pero de todas maneras es el mejor equipo y ya todo se va viendo en competencia, en carrera, es donde cada ciclista se acomoda de acuerdo a las condiciones que está en el momento. Muchas gracias, Raúl. Pues muchas gracias por todos estos comentarios y ya vemos que con esa Ave María lo van a tener bastante difícil ahí en el equipo de Ineos para el año que viene. Pero muchas gracias por atendernos esta noche y gracias por estar aquí con nosotros. A usted muchas gracias por invitarme. Bueno, y cuando el son de Egan Bernal asoma a la fama, nos dimos cuenta de que su novia, Xiomara, y el propio pedalista ya venían documentando en YouTube su gesta. Así son estos jóvenes youtubers. Hace 2 meses, la nueva y portentosa estrella del deporte nacional estaba tendido en una cama de un hospital de Andorra. Su aspiración por el título del Giro de Italia quedó frustrada a raíz de esa caída durante un entrenamiento. El pasado 4 de mayo, su novia Xiomara publicó en el canal de este pedalista, que ya ha dado pasos como youtuber, un video que dio cuenta de la manera como Egan y ella enfrentaron este capítulo de vida. Contrario a lo que muchos creerán, lo hicieron con entusiasmo. Qué alegría tenerlos de nuevo por acá después de mucho tiempo. El video, reservado por ella misma desde abril, dio para que sus seguidores pudieran ver todo lo que experimentó Egan, desde lo físico y lo psicológico. Pero también quiero mostrarles con la energía que salió adelante, listo ahorita, donde lo vamos a ver en el Tour de Suiza y próximamente en el Tour de Francia. El Tour de Francia, algo que para el propio protagonista de la historia ya era inalcanzable, por lo menos este año. Así lo vieron ellos, con humor, al mejor estilo de un popular comercial de linimento. ¿Usted se ha fracturado 2 veces? ¿Usted se ha fracturado 4 veces? ¿Usted va a ganar el Tour de Francia? Y como decimos en familia, por algo pasan las cosas. Así Egan no lo creyera. Muchas veces solo vemos el triunfo de un deportista, pero no todo lo que ha tenido que pasar. Egan está muy bien preparado y como siempre dispuesto a dar lo mejor en estas competencias. Ese es el campeón del Tour de Francia, con ese encanto, con ese don de gente, con ese don de colombiano que lo caracteriza. Y les quiero trasladar a ustedes esta pregunta. ¿Quién cree usted debería ser el capo del equipo Ineos, Egan Bernal o Chris Froome? ¿Ustedes qué opinan? Queremos conocer sus comentarios. Pongámonos todos hoy la camiseta de directores técnicos del equipo más importante del mundo en ciclismo y díganos quién debería ser el capo. ¿Chris Froome o Egan Bernal? Empiezo por acá. Paula, ¿usted quién cree que debería ser? Yo le contesto lo mismo que Raúl Mesa. Ave María, eso está muy complicado. No, Paula. Yo creo que van a respetar la jerarquía de Chris Froome. Queremos todos que sea Egan, pero respetan a Chris. ¿Usted por Egan? Mauro. Yo creí que cuando usted estaba diciendo, pónganse la camiseta, iba a pedir la camiseta de Colombia, y dije, no, esa vaina no vale, hombre. Vea, ojo, a los números, Froome, 4 tours, 2 vueltas a España, un Giro de Italia. No, pues es que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Richard Carapaz, si te estuvieran preguntando por Richard Carapaz, se ganó el Tour, el Giro. Con Mauricio, yo hoy lo estaba hablando con nuestro compañero Andrés Botero, que es un especialista también de ciclismo. Nosotros creemos que el capo de ese equipo va a seguir siendo Chris Froome, igual que lo iba a ser este año, aunque Geraint Thomas era el ganador del año pasado. Este año, si Chris Froome estaba bien, era el capo del equipo y era porque iban a volcar las cartas. Sigue siendo casi el dueño de Ineos, es el que le ha llevado casi todos los patrocinadores, sigue llevando patrocinadores. Con lo que cobra, no creo que aguante por lo menos, sobre todo ser segundón. Creo que ahí llegan, y yo sobre todo lo que haría, ¿sabes qué es? Si fuera el director del equipo diría, tengo que llevar a mi defensor, como bien dice Raúl, y eso es algo que, por decirlo, es un código no escrito, pero que lo hacen los equipos. Si tengo el campeón, lo tengo que llevar para defender el título. Pero yo creo que es joven suficiente para que vaya igual aprendiendo en otras vueltas. Si no le viene mal que se vaya tanteando que ya ganó el Tour de Francia. Sí, no, creo Carlos, que pero me refiero que vaya aprendiendo. Carlos, le queda por aprender todavía mucho, aunque haya ganado el Tour de Francia. Aunque haya ganado, le queda mucho por aprender. Profesor, pero ahora que usted mencionó a Geraint Thomas, una muestra que dio el Ineos es que es flexible a la hora de dejar quién es el líder. Entonces, que arranque. Pero yo creo que porque Geraint también quiso. Yo no veo a Chris Froome siendo tan querido como Geraint. Hágale que yo estoy quemado. Pero él sí tiene una cosa. Mire cómo reaccionó. Porque Geraint es un bacán. Pero si Chris Froome está jugando ahí subido en la bicicleta. Sí, Giovanni, yo te lo reconozco. Eso es muy bonito cuando eres un compañero, cuando estás en el Tour de Colombia, como pasa aquí. Si Froome se está jugando el Tour el año que viene con Egan, ya te digo yo que no le va a llevar ni el agua. Y eso es así, porque al final es tu rival y a tu rival no le vas a
hacer ninguna ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? El Ineos el año que viene encima se está armando con Carapaz. Tiene casi a los cuatro mejores corredores de lo que es el pelotón. Este año los dos ganadores son Carapaz y Egan Bernal. Los dos lo tiene el Ineos para el año que viene. Todavía no se ha confirmado lo de Carapaz, pero parece que es un hecho. Entonces, en este sentido, créanme, va a haber un pique bastante bonito. Lo bueno que hace el Ineos y lo que sí que dice eso bien Mauricio, son muy flexibles y son muy ágiles de mente, sobre todo a la hora de manejar lo que es la estrategia para siempre guardarse dos cartas ganadoras. Ahora, en algún día pasará que tendrá un error y por dos capos le va a pasar, por como ha pasado a todas las escuadras. Esperemos que no sea con nosotros, eso sí que te digo. Bien, pasamos ahora a otras noticias. Avanza la agenda del presidente Duque para impulsar las relaciones comerciales entre Colombia y China. Sin embargo, el tema político e internacional lo está abordando el jefe de Estado. Se lo vamos a preguntar a nuestra enviada especial, a Paula Ardila. Paula, buenas noches. La agenda del presidente Duque se ha desarrollado en materia financiera, pero también política. Hay expectativa, de hecho, por la reunión que tendrá el próximo miércoles con el presidente de China, en donde abordará algunos puntos como el tema migratorio y la crisis de Venezuela. De hecho, el día de hoy el presidente le respondió a las acusaciones, los agravios que hizo Nicolás Maduro en su contra. Con contundencia le respondió el presidente Duque a Maduro, quien al finalizar el foro de Sao Paulo en Venezuela aseguró que los evadidos del proceso de paz, Iván Márquez y Santrich, son bienvenidos en Venezuela, a la vez que se fue lanza en ristre contra el mandatario colombiano. Pues yo lo que creo es que Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas al burro. Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Para el mandatario son inadmisibles las declaraciones de Maduro, en especial por el momento que atraviesa Colombia. Y no hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial. Aunque el presidente no abordó hoy con diplomáticos chinos el tema de Venezuela, lo hará en los próximos días, en un país que ha expresado en varias ocasiones su guiño a la dictadura. Hoy por el momento, tras visitar el campo de startups de Shenyang, el presidente se concentró en otro aspecto, cómo aumentar el número de turistas chinos en Colombia para potenciar la economía. Le he dado esa instrucción al señor embajador de Colombia acá en China, el doctor Monsalve, que uno de los pasos que queremos dar en los próximos meses y en el próximo año es tener ya ese vuelo directo de China hacia Colombia. El mandatario también visitó el puerto de Yanshan, el segundo puerto totalmente automatizado del mundo, con el fin de atraer inversión en infraestructura como esta Colombia, además de conocer la puerta comercial por la cual desea que los productos de nuestro país ingresen en mayores cantidades. El día de mañana el presidente Duque culminará su agenda aquí en Shanghái y viajará hasta Beijing para continuar con esta gira, su primera gira en el continente asiático. Desde Shanghái, China, Paula Ardila, Red Más Noticias. Muchas gracias, Paula. Y sigue la polémica por todo lo que están diciendo las FARC en Venezuela. No solamente dijeron que ese país era un ejemplo, también saltó al estrado la ex senadora Piedad Córdoba, quien también habló del tema de la migración venezolana y también causó mucho de qué hablar. Lozada asistió a la marcha antiimperialista, un evento en las calles en respaldo al régimen de Nicolás Maduro, con el que aseguró que la FARC se sentía identificada. Gracias, gobierno venezolano, por todo tu ejemplo, por todo el sacrificio y la enseñanza que nos están dando. Siempre adelante, hasta la victoria. Al mismo evento asistió la ex senadora Piedad Córdoba, quien agradeció a los chavistas su apoyo. La ex candidata presidencial expresó sin reparo alguno su admiración por el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. A este lo quiero como un putas. Porque ¿saben qué somos? Un cariño verdadero, que ni se compra ni se vende. Aseguró que aunque le han pedido que se manifieste en contra del régimen que provocó la peor crisis humanitaria e institucional de Venezuela, dijo que no está dispuesta a hacerlo. Y les dije, primero muerta. Primero renuncio. ¿Saben por qué? Yo conozco a Nicolás, Nicolás es mi hermano y es mi hermano espiritual además. Aseguró además que la masiva migración de venezolanos no es cierta y que el Estado colombiano no les presta ayuda. ¿A qué se van los venezolanos y las venezolanas allá? Si no hay para los de nosotros, no hay para los demás. Porque ese no es un Estado solidario. Afirmó que el Estado colombiano está haciendo negocio con la ayuda internacional para atender a los refugiados. Venezuela recibió aquí 6 millones de colombianos y jamás salió a pedir plata para apoyarlos. Jamás volvió eso un negocio.
negocio. Aseguró que la presencia de Maduro en el poder es necesaria para la estabilidad de Venezuela. Si Maduro mañana o pasado mañana no estuviera, nos lleva el que nos trajo. El evento fue convocado y organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que mantiene en el poder a Nicolás Maduro. Piedad Córdoba, Mauricio, salió hace un par de semanas a los medios colombianos a decir que ella estaba completamente retirada de la política, que se había dedicado a criar pollos o un tema así, y ahora pues la vemos no solamente muy activa, sino además arremetiendo contra su país, contra el país que la vio nacer. Y por otro lado, bueno, pues tenemos a Nicolás Maduro que destapa cada vez más sus cartas, de frente hablando de cuáles son sus apoyos. Paula, digamos que cada político habla de acuerdo con su tribuna, ¿no? Entonces usted ve al senador Lozada de la FARC allá diciendo que Maduro es un ejemplo y que Venezuela es un ejemplo, etcétera, etcétera. Pues, hombre, ¿quién le va a creer que es un ejemplo? Ni allá ni acá. Usted ve a Piedad Córdoba también diciendo las opiniones que tiene sobre la migración venezolana hacia Colombia, sobre si el Estado colombiano les presta ayuda o no. Creo que cuando en Colombia se ven esas declaraciones y se perciben esas declaraciones, los réditos políticos de estas figuras en Colombia no son nulos, son negativos. Es decir, yo creo que la muy magra votación que ha tenido la FARC hasta el momento en las elecciones pasadas en que participaron, se va a reducir si siguen con ese discurso, dada la evidente contrariedad que hay entre los colombianos acerca de esas declaraciones, incluso dentro de la misma izquierda. Hoy personas como Iván Cepeda, personas de diversa índole, gente del Polo Democrático, incluso de la Colombia Humana de Gustavo Petro, el senador, parlamentario Bolívar, han dicho: nosotros no estamos para nada de acuerdo con lo que ha dicho Lozada, y nosotros no estamos de acuerdo con que Venezuela sea un ejemplo de nada. Hay divisiones hasta en la misma izquierda. Entonces, pues que lo digan allá, lo que quieran, aquí eso no les va a rendir nada. Pero yo sí quiero mencionar un par de cosas sobre lo que dijo Piedad Córdoba acerca de la migración venezolana, porque es que es absolutamente contraevidente. Una mujer que uno le podrá decir lo que sea, pero y qué inteligente es, decir cosas que son absolutamente contravidentes es mandarse de cabeza contra la pared. Por ejemplo, que las cifras de migrantes venezolanos son falsas. Hay 3 fuentes distintas: Migración Colombia, la encuesta de hogares del DANE y el registro administrativo de migrantes venezolanos. Este para los irregulares, la encuesta de hogares del DANE para todos y Migración Colombia para los regulares. Y se arman de esa manera las cifras en Colombia, que hablan de más o menos 1.300.000 venezolanos en el país, llegados en los últimos 3 años con vocación de permanencia. Habría que ser un mago para poder cuadrar 3 fuentes de 3 encuestas distintas y construidas de manera diferente para que le diera el número mágico que fuera inventado. Puede ser que haya un desfase de 10.000, 20.000, 50.000, qué sé yo, hasta 500.000, uno podría decir, pero que sea falso todo esto, esto está por encima de 1 millón de migrantes venezolanos en los últimos 3 años, con toda certeza. Segundo punto, que el Estado colombiano no ayuda. En el otro sitio donde yo trabajo de día, que es FEDesarrollo, que nos dedicamos a las cosas aburridas de mirar las cifras económicas, hicimos una cuantificación de cuánto le costó el año pasado la migración venezolana al Estado colombiano, y está entre 0,2 y 0,5% del PIB. ¿Cuánto es eso? Eso está entre 2 billones y 5 billones de pesos, con B. 2 billones y 5 billones de pesos. Es decir, que venir a decir ahora que es que el Estado colombiano no ayuda es francamente desconocer el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano, que ni siquiera se ha puesto con eso a tratar de buscar una relajación de la regla fiscal, cosa que hay que reconocerle a este gobierno. Y lo tercero que ella dice, que esto se está usando para tratar de volverlo un negocio. Yo les quiero decir a ustedes una cosa: al Estado colombiano le cuesta entre 2 y 5 billones de pesos. ¿Saben cuánto en el mejor escenario le daría Estados Unidos a Colombia? La 10ª parte de eso. Estamos tratando de que nos den 0,5 billones de pesos, el 10% de lo que le puede costar en el escenario peor al Estado colombiano los venezolanos. Entonces, ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá. De resto, pues que hagan política allá, porque ¿qué vamos a hacer? Sobre el asunto de la Lizama, recordarán ustedes el video que ha sido viral, lo fue todo el fin de semana, entre un choque entre el ejército y un grupo de jóvenes, que después resultó un joven muerto. Se han conocido diversas versiones. Hoy la familia defendió al joven, como es natural, y el ejército habla de un incidente.
Mientras la familia del joven que murió en confusos hechos en la base militar La Lizama en Barrancabermeja, Santander, aseguró que el menor había sido amenazado previamente. Ellos venían teniendo problemas con los soldados desde hace mucho tiempo atrás, de hace más o menos 6, 7 meses atrás, que fue cuando le pegaron por primera vez. Para el gobierno, la muerte del adolescente fue un accidente. Un cabo que estaba al servicio de ese grupo disparó contra el piso, no le disparó a la persona, pero en el rebote del proyectil fue herida la persona que posteriormente falleció en el hospital de Barrancabermeja. La versión del gobierno coincide con las investigaciones que adelanta la Fiscalía. No existió homicidio doloso. La Fiscalía constata lo que sucede con base en 2 dictámenes de balística. Y esto nos demuestra fundamentalmente que existió un disparo que iba no dirigido contra la persona. En videos difundidos en redes sociales se ve a varios jóvenes agrediendo a los militares. Estas imágenes habrían sido captadas minutos antes de que el menor saltara a la barricada de la base. El Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto 2020 ante el Congreso de la República. Aumenta 9% frente a 2019 al totalizar 271,7 billones de pesos. Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes se radicó el proyecto de presupuesto 2020, que se discutirá hasta septiembre en las comisiones económicas. Aumenta 9% frente al de este año. 271.7 billones de pesos y esa es la propuesta que llevaremos al Congreso de la República. El gobierno habla de austeridad y más recursos destinados a gasto social. La inversión será de 4,3 billones de pesos. Pasamos de un presupuesto de gasto social de 108 billones de pesos a un presupuesto de 118. Mantenemos la inversión en 40 billones respecto de lo que está este año, un enorme esfuerzo. El ministro de Hacienda insistió en que hay algunos gastos inflexibles, pero que se van a honrar los compromisos sociales. En gran síntesis, pensiones, sistema general de participaciones, intereses de la deuda y toda la decisión en materia de salud nos representan las necesidades por el equivalente a 157 billones de pesos. El servicio de la deuda queda en 59,2 billones de pesos y el gasto en funcionamiento se calcula en 172 billones. Tenemos un gasto de funcionamiento que pasa de 156,5 billones a 172, un incremento de casi el 10%. El gobierno mantiene la proyección de crecimiento económico en 4% y un petróleo de $65 el barril de Brent. También se mantiene el presupuesto para los programas de paz. Hay cerca de 9.7 billones asignados para la paz. El ministro dijo que con el presupuesto se terminan obras que han estado inconclusas y que no se contempla la compra de aviones militares en 2020. 271 billones de pesos. Puntos a favor y en contra, Mauricio, de este presupuesto. Y bueno, ¿qué futuro le augura usted en el Congreso? Pablo, ¿a usted no le parece rico trabajar en este noticiero? Sí, ¿por qué? Donde uno puede hablar de billones, porque en el resto de la vida real, ¿usted cuándo vuelve a hablar de billones? Señorita, gíreme, no. Sí, eso es cierto. Verlos un día juntos, esos billones, creo que imposible. Bueno, ¿y cuál fue su pregunta? Que los puntos a favor y en contra del presupuesto y que qué futuro le augura usted en el Congreso. Para poder resolver eso, usted tiene que tener presente que toda la gente que sigue la movida económica tiene claro, número uno, que las estrecheces fiscales se mantienen. Número dos, que el gobierno no se puede dar el lujo de, por cuenta de las estrecheces fiscales, empezar a recortar inversión, porque eso es clave para poder aumentar la productividad de la economía. Y número tres, que tampoco se puede dar el lujo de recortar el gasto social, porque está aumentando nuevamente la pobreza, está aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso, y usted sabe que las campañas populistas de izquierda de aquí a las próximas elecciones corren más de lo que uno se puede imaginar. Entonces, ¿cómo cuadrar ese círculo? Es la clave de todo este presupuesto. Primera advertencia, este presupuesto se radicó en el Congreso el día de hoy. Ustedes saben que el Congreso es como el laboratorio de Frankenstein, que una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que termina saliendo al final de la legislatura, pero bueno, hay unos parámetros que se fijan. Primer punto, el aumento total del presupuesto en 9% puede sonar demasiado alto para mucha gente. No es que teníamos estrecheces fiscales, usted le quita el 9% a la inflación y le da todavía un crecimiento de más del 5%, eso parecería mucho. Pero ojo, señoras y señores, porque buena parte de eso es aumento de los gastos para servir la deuda. Usted tiene que pagar la deuda y la tiene que honrar y por lo tanto cuando se le quita eso se reduce un poquito. Número dos, gasto social está aumentando 15%. A mí me parece muy importante que aumente
aumenta el gasto social 15%. Si este gobierno llega a descuidar los planes contra la pobreza en pro de la distribución del ingreso, tratar de mejorar un poco el nivel de empleo, si llega a descuidar esos frentes, políticamente empieza a darle papayazo a quien sea, a la oposición, al centro, a quien ustedes quieran, pero sobre todo yo le tengo bastante reserva a una opción populista de izquierda. Ustedes sabrán en su casa qué les gusta y qué no les gusta. Tercer punto, el sector educación, por cuenta del cual tuvimos el primer paro importante de este gobierno, es el sector que más recursos tiene. Tiene, en este caso, 43 billones, mencionemos los billones, 43 billones de pesos con un aumento mayor del 5% frente al año anterior, es decir, el sector educación adecuadamente atendido. Y ustedes dirán en sus casas, bueno, y entonces este presupuesto tan generoso en gasto social, tan generoso en el aumento, va a cubrir la deuda, le cuadra a todo el mundo por todos lados. ¿Dónde está la bola y dónde está la bolita si se supone que no había plata? Hay dos rubros muy significativos que no crecen de esta manera tan generosa. El primero de ellos tiene que ver con la inversión. La inversión se mantiene casi que igual que el año actual, que este año, y eso quiere decir que en términos reales se reduce un poquito. Es posible que ustedes digan en sus casas, pero ¿cómo va a reducir la inversión este gobierno si eso es clave para la infraestructura y demás y qué sé yo? Está dejando que buena parte de eso lo haga el sector privado, pero desde la perspectiva del sector público, allí hay apretón. Hay casi que una cifra constante en términos nominales y un poquito menor en términos reales. Y el otro frente en el que hay una reducción sustancial es en gastos generales del gobierno, que es donde uno dice, que la burocracia, que qué cantidad de papelería y que no sé cuántas más cosas, se cae el gasto en gastos generales por debajo del 4,8%, una reducción, a diferencia de todos los demás rubros que aumentan, de 4,8%. Y el último punto, ¿cómo cuadra todas estas cifras si las cosas no nos estaban dando bien? El gobierno es... Hasta aquí ustedes dirán, este tipo es gobernista, es amigo de Carrasquilla, quién sabe qué es lo que se trae entre manos. Aquí viene mi gran queja. El gobierno es demasiado optimista acerca del crecimiento de la economía. Ustedes saben que yo puedo hacer un presupuesto súper generoso si creo que la economía va a crecer bien y va a dar buenos ingresos tributarios. Aquí es donde el gobierno está siendo demasiado optimista creyendo que la economía va a crecer mucho. La meta de crecimiento para el año entrante está en 4% y eso es lo que le permite hacer una serie de proyecciones sobre los ingresos y cuadrar el presupuesto que yo acabo de decir. Para el año entrante 4%, para este año 3,6%. Nosotros en Fedesarrollo creemos que el crecimiento va a estar por debajo de 3,2% este año y vaya usted a saber cuánto el año entrante, pero definitivamente no 4%. Ahí está el talón de Aquiles de este presupuesto que entra al Congreso con todos estos números súper cuadraditos y en unos 4 meses estaremos hablando de qué tan descuadraditos sale. Oye, Mauro, ¿hay plata para los aviones militares que evidentemente necesita Colombia teniendo en cuenta el riesgo de Venezuela? Sí, señor. El rubro de gasto militar es un rubro muy importante, tanto en los gastos inflexibles, que lo veíamos nosotros en la nota, en el cuadrito que decíamos, gastos de funcionamiento, salarios y qué sé yo, pero también en el ámbito de inversión. Ahí hay 1 billón de pesos en defensa y de ese billón de pesos dice explícitamente en la reunión de hoy el ministro que incluye la renovación de los aviones CAFIR. Usted es el que sabe mejor cuánto valen los aviones de reposición, pero ahí está ese billón de pesos que incluye. Y hay hartos oferentes, ¿no? Estados Unidos, está Suecia también. Sí, Suecia, y vale 1 billoncito de pesos. Bueno, pues ahí está. Están los europeos, está Suecia y están los Estados Unidos. Y los de los Estados Unidos valen 1 billoncito. Entonces yo sí les voy a decir que si llega a salir Estados Unidos y no Suecia, suben a la calera en bicicleta Paola y Carlos. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.262 pesos con 81 centavos. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1 con 1 centavo. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio a $63 con 71 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,30% a 1.585 unidades. Las cifras son los 4,6 billones de pesos de ingresos del Grupo Nutresa en el primer semestre. De ese total, 2,9 billones en Colombia. En Noticias del Mundo, un enfrentamiento entre 2 bandas delincuenciales en una cárcel de Brasil terminó en tragedia. 57 personas murieron, de las cuales 16, oigan esto, fueran decapitadas. La confrontación ocurrió en la cárcel de Altamira, en el estado de Pará, en donde reclusos de una banda invadieron el pabellón donde estaban retenidos miembros del grupo rival. Las autoridades intentaron retomar el control, pero los mismos prisioneros provocaron un incendio en el lugar. Según las autoridades, varios de los muertos perecieron por asfixia. Terrible caso en Brasil.
Y en noticias de la política doméstica, el apoyo de Gustavo Petro a la candidatura de Holman Morris generó la inconformidad de 54 mujeres de la Colombia Humana. La exsecretaria de Planeación, María Mercedes Maldonado, se retiró del partido. La decisión de Petro de apoyar a Holman Morris fue interpretada por algunas militantes de Colombia Humana como un portazo a la lucha por la defensa de las mujeres. A Gustavo Petro le faltó coherencia porque desde Colombia Humana siempre hemos propuesto a la ciudadanía, primero en Bogotá, luego en todo el país, una manera distinta de ver el país, la sociedad. Y ese tema pasa por los derechos de las mujeres. Petro explicó que su adhesión a Morris se debió al anuncio de Claudia López de continuar con el método elevado de Enrique Peñalosa. Hace parte de la política, hay un grupo, un sector de mujeres pequeño que ha manifestado sus diferencias, es parte de la política. Hay otro grupo muy grande y representativo también de la Colombia Humana que me apoya. Ángela María Robledo, ex fórmula vicepresidencial de Petro, también rechazó el guiño del exalcalde. Cero tolerancias con las violencias hacia las mujeres es un principio consagrado en los estatutos de la Colombia Humana. En las últimas horas, Maldonado y Morris se han trenzado en una polémica por la decisión de Gustavo Petro. Me parece muy lamentable que por un cálculo electoral de corto plazo, porque Holman Morris no tiene ninguna posibilidad de ganar la alcaldía, Gustavo Petro sea incoherente con los principios programáticos de Colombia Humana. Hay un sector de la Colombia Humana encabezado por María Mercedes Maldonado que está donde Claudia López y quería llevar a Colombia Humana donde Claudia López, presionar a Gustavo Petro, presionarme a mí para tumbar mi campaña. La exsecretaria de Planeación negó cualquier apoyo a Claudia López y el concejal aseguró que lo que realmente le importa es la defensa del metro subterráneo y todos los temas programáticos de la ciudad. Bueno, esta frase que dice: si entraron dineros del narcotráfico a la campaña, ocurrió a mis espaldas, ¿lo exonera o lo condena ante la historia? Yo creo que me comienza a exonerar, porque el sentido es que cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que efectivamente el cartel había podido infiltrar, no penetrar, sino infiltrar la campaña, es decir, sin que tuviéramos conocimiento la mayor parte de los que estaban manejando la campaña, yo dije, bueno, yo no sabía esto, vamos a comenzar a establecer responsabilidades. Pero no nos pongamos tristes que yo estoy celebrando los 25 años de comenzar mi gobierno, entonces hablemos de otras cosas distintas. Por ejemplo, claro, podemos seguir hablando de esto, pero por ejemplo, una cosa que los benefició a ustedes, el Ministerio de Cultura. ¿Ustedes saben que se creó el Ministerio de Cultura en mi gobierno? Sí, había oído hablar, pero ¿sí funciona el Ministerio de Cultura o es como el Ministerio de Justicia? Oiga, es una, porque la pregunta ya es muy difícil. No la póngame otro ministerio. Y Medellín se prepara para la Feria de las Flores, pero también para el Claro Música Fest el próximo 9 de agosto, que contará con los artistas más escuchados del país. Al son del vallenato, el reggaetón y la música popular, Claro Música Fest se toma Medellín. Artistas como Dálmata, Jesse Uribe y Paola Jara cantarán el próximo 9 de agosto en el Aeroparque. Un evento que reúne los tres géneros más sonados en el país en un espacio cargado de cultura y entretenimiento, pues estará rodeado del ambiente de la reconocida Feria de las Flores. Para disfrutar de este gran evento, las boletas se pueden adquirir en los centros de atención y ventas de Medellín, al comprar productos y servicios de Claro y a través de las redes sociales de Claro Colombia. Además, para ponerse en sintonía con el evento, está disponible en la aplicación Claro Música la playlist Claro Música Fest. Y llega a Bogotá la versión número 14 de Expo Vinos. Es una feria internacional que se vivirá del 31 de julio al 3 de agosto en Corferias. Este año tendrá como país invitado de honor a Hungría. Algunas de las novedades de Expo Vinos 2019 son los vinos cosecha tardía y los fortificados. Los primeros son aquellos que por el proceso de maduración de la uva resultan ser más azucarados, o un vino que acompaña muy bien a los postres o a los frutos secos. Los fortificados tienen mayor nivel de alcohol, entre los 15 y los 20 grados. Son vinos con sabores más robustos y dulces. Me sueno como experta, pero no, señores. Resulta que tengo aquí al lado al director de Expo Vinos, es quien realmente nos cuenta más sobre esta versión 2019 de esta Feria del Vino. Mateo Jaramillo, ¿cómo estás? Bienvenido, director, ya 3 años, ¿no? Como director de Expo Vinos. Sí, gracias a ustedes. Aquí la tercera vez ya también en el programa presentando la feria. Muchas gracias por la invitación. Y ahora sí, hablemos de esos invitados de honor, esos vinos fortificados, los de cosecha tardía también. Sí, este año como gran novedad tenemos los vinos Late Harvest o los vinos fortificados. Digamos que llevamos 3 años tratando de hacer
una innovación o tener un espacio especial dentro de la feria. Entonces este año digamos que le tocó eso al tema de los vinos de cosecha tardía o vinos fortificados. ¿Cuál es la tradición de Hungría? Yo sí me estoy desayunando con el asunto de que Hungría, ¿de dónde, de cuándo acá vino, no? Bueno, Hungría tiene vinos desde el siglo X aproximadamente, entonces digamos que es uno de los orígenes ¿Por más aquí antiguos. no llegaban? No, es un origen poco conocido en Colombia. Digamos que yo creo que tanto ellos como nosotros no lo teníamos como en el mapa para tener dentro de la feria. Este año, digamos que por todo lo que hicimos del desarrollo de la feria, encontramos Hungría y encontramos una denominación de origen muy tradicional, muy famosa para la gente de Hungría, pero no tan tradicional para este lado del mundo. Entonces este año tendremos un invitado especial, tendremos al doctor Peter Molnar, el presidente de la denominación de origen Tocac, y tendremos también algunas muestras que no se consiguen en Colombia de este mismo vino. Mateo, como usted bien decía, es la tercera vez que usted viene aquí. Bienvenido todas las veces que vayan a hacer Expo Vinos, así que usted, invitado fijo. ¿Sabe por qué? Pero porque es que Disney es a los niños lo que Expo Vinos es a Paula. Sí, Paula, que es la más feliz. ¿Cómo me venden de esa manera? Pero sí, ¿para qué lo voy a negar? El vino es una de mis grandes pasiones. ¿Y está muy bien o no? Bueno, pero Mateo, 3 años ya dan para hacerle mirarle el récord a usted y mirarle el récord a Expo Vinos. ¿Cómo han ido aumentando las ventas de vinos en Colombia en general, Expo Vinos en particular? Porque supongo que ahí va su bono también, ¿no? Sí. Ojalá. Bueno, realmente la feria ha cumplido una labor. Esta versión es la número 14 ya. El año entrante estaremos ya quinceañeros dentro de Expo Vinos. Pero se ha cumplido una labor fuerte en Colombia. La feria, la categoría es una de las categorías más importantes dentro del canal moderno, hablo de supermercados, inclusive superior a categorías tradicionales en Colombia como el aguardiente o el whisky. En la segunda categoría solamente la sobrepasa la cerveza. Entonces, realmente la gente sí ha comenzado a consumir vino de acuerdo pues, y consecuente con lo que hemos hecho en Expo Vinos. La feria también ha tenido un desarrollo muy grande. El año pasado, por ejemplo, fue un crecimiento del 41% sobre una feria que ya lleva 13 versiones. Excelente. Entonces, realmente para una feria que es muy madura, que ya tiene un desarrollo grande en el país, es importante que sigamos teniendo estos crecimientos. Este año obviamente tenemos unas expectativas, esperemos que se cumplan, que esperamos crecer cerca de un 10% y sería pues digamos que año tras año tener una feria más consolidada a nivel Latinoamérica. Espéreme, Mateo, por ahí. Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Entonces ya tenemos cita la próxima semana en Expo Vinos. Sí, claro. No, pero yo también Paula tiene un asiento reservado ya directamente. Todos están invitados y a los televidentes también del 31 de julio al 3 de agosto en Corferias. Los invitamos a la versión número 14 de Expo Vinos. Muchísimas gracias. Paula los compra, yo me los tomo. Ahí está. Ay, ¿qué tal esto? Mateo, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, pongámosle música al triunfo de Egan Bernal. Los artistas El Burrito y Juan Luis Hernández, sí, justamente fueron los que compusieron una canción a Egan Bernal, el joven ciclista de 22 años, de quien seguimos hablando por su triunfo. El tema se llama Colombia está de fiesta. Ay, Colombia está de fiesta, hoy vamos a celebrar. Por los campos elíseos se pasea Egan Bernal. Colombia está de fiesta, el tour es una realidad. Colombia está de fiesta, ganamos el tour con Egan Bernal. Y si te... Regresamos con Reportero Red Más, un espacio que le pertenece a usted. Y qué mejor que el tema de moda del Tour de Francia, pues sea protagonista de esta sección en la emisión de hoy. Estefanía López, una colombiana residente en la Ciudad Luz, pudo ver a Egan Bernal en las calles de París y nos envió a nuestras redes sociales parte de lo que fue su experiencia con el paso del lote que llegó a la capital francesa este domingo. Estos fueron algunos momentos que ella pudo captar en su teléfono móvil al paso del campeón colombiano y todos sus compañeros de carrera. Además, guardó hasta el final cuando el colombiano pudo saborear la gloria. Recuerde, Reportero Red Más, esperamos sus videos en nuestras redes sociales, @RedMásNoticias, para que nos los envíen allí. Y seguimos hablando de Egan porque les hicimos a ustedes una pregunta. ¿Quién cree debería ser el capo del equipo Ineos? ¿Egan Bernal o Chris Froome? Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Juan David dice, hay que respetar la historia que tiene Froome. Egan lo podrá hacer más adelante. Vamos con otra. Ram. Léame ese nombre. Bueno, le leo lo que dice más bien. Un líder para cada una de las 3 grandes vueltas. Salomónica. Salomónica, por ahí va la cosa. Bueno, vamos con otro.
Diego Vargas dice, lo de Egan fue muy bueno, no hay que desconocerlo, pero dejemos el triunfalismo a un lado y nos anticipemos al futuro, que después nos golpeamos duro por subirlos y después los bajamos como cocos. Vivamos el presente y gocemos. Bueno, válido. Muy bien, y les tenemos un bonus track que es sorpresa. Bonus track, claro. Sorpresa. Muy acorde a esta época de campaña, Sí, ¿no? correcto. Porque se aproximan unas elecciones Correcto. en el país, ¿no? Preséntelo usted. Se lo tiene. ¿Quién lo va a decir? Mejor dicho, mírenlo y hablemos. A ver. Ay. ¿Qué tal esta Sin nada propaganda? que esconder, Estefano Santa Cruz Ay, al no. Consejo de Medellín. Entonces él dice, como es tan transparente, pues por eso hace la campaña. Claro. ¿Así? Y evidentemente no tiene nada que esconder. ¿Segura que nada A que ver, esconder? Paola, ¿usted que tiene ojo, qué le habría cambiado esa foto? ¿Por el tema del eslogan? No. ¿De nada que ¿Qué le esconder? quitaría? Ya dice que la silla. Claro, creo que sobra la silla. Oiga, pero ¿alguien le dan ganas de votar por alguien porque sale así? Independientemente a de mí me Estefano. provoca leer lo que quiere proponer. Estoy ya... Pero ¿eso le llama la ¿Sí le atención? gustó? No, francamente no, está feo. Eso es lo que se llama la política. Eso es lo que se llama la política, para hasta dónde hemos llegado con este tipo de propaganda. Margarita Rosa de Francisco le tuiteó y le dijo de todo. Yo ni siquiera lo sacamos, que lo lee. Que lo lee. Bueno, léanlo sí, porque Margarita da las razones por las cuales, dice ella, él sí tiene algo que esconder, está detrás del carril. Entonces dice que no es tan transparente. Pero bueno, no les vamos a contar más porque eso no es tan televisivo. Otro bonus track que también tiene que ver con música para Egan Bernal. Esta le hicieron, mire, unos paisanos suyos, españoles. Vamos a escuchar este rap en honor a Egan Bernal. Colombiano que va a ganar el Tour de Francia es Nairo Quintana. Tú automáticamente miras hacia un extraordinario Egan Bernal que está demostrando por activa y por pasiva que es un ciclista monumental. Si fuese posible hacer a un ciclis hecho a medida para ir en la bici, sería parcero delgado muy fini, para cruzar primero la meta, ganándolo todo sin la foto finish, diciéndole no a la droga yo voy sin tomando bidones de Merckx Eddy. Vamos a hacer la mejor receta, VO2 más brutal, máxima es la capacidad, hecho un titán descomunal, no sé si lo sabrán, que suba montaña, se ponga a silbar, se parta la cara, bueno, ¿qué más da? Fichaje de Mire, se llaman Bemancio, Juan Clavijo y José Cycling. No sé, Carlitos, si usted los conoce. Y ellos siempre creyeron en Egan Bernal, porque esta canción y este video la lanzaron en 11 de julio. Ah, eso se llama. Cuando Egan todavía no era el campeón. Y Egan les agradeció en las redes sociales y dijo, bueno, me estoy volviendo muy famoso. ¿Sí? Tremenda Y Carlitos dijo, pues claro, son españoles. Bueno, pero ¿cuál les gustó más? ¿Qué canción les gustó? Ay, a mí me gusta este rap. Mucho. Yo me quedo Más con que la el colombiana. vallenato. No, A mí el me han gustado las el rap dos, está más chévere. ¿El tiene rap más está más batería. chévere? A mí las dos me han gustado, la verdad. El ritmo era buenísimo. Bueno, nosotros llegamos así al final de esta emisión. Gracias por su compañía y nos vemos mañana. Descansen.